Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Generalmente trato de predicar entre 25 a 28 minutos. Ustedes saben que no soy muy dado a extenderme un poquito más ya de ese tiempo. Sin embargo, el tema de esta mañana pienso hacer una excepción y lo voy a hacer por la naturaleza de la importancia de este mensaje. No quiere decir que voy a predicar una hora, ¿verdad? Por supuesto, pero sí vamos a pasarnos un poquito más de los 28 o 25 minutos que a veces tratamos de quedar en ese tiempo. La razón por la cual a veces transmitimos la palabra de Dios en poco tiempo es porque somos conscientes que aquí hay niños, hay personas adultas, hay personas que tienen que tomar algún medicamento, etcétera. Pero hoy creo que el mensaje de esta mañana amerita que prestemos más atención, más cuidado, porque tiene que ver con una situación que dentro de muy poco tiempo seguramente todos vamos a estar involucrados. De modo que vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Señor y Padre, esta mañana al abrir tu palabra, te suplicamos que el Espíritu Santo pueda llevar esta palabra a nuestro corazón y que pueda traer como resultado el deseo y la convicción de prepararnos para tu segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden creer ustedes que una persona en sana conciencia querrá recibir la marca de la bestia? En sana conciencia. ¿Creen ustedes que una persona en sana conciencia querrá recibir la marca de la bestia? Pues aunque parezca imposible, casi todo el mundo la recibirá. Y quiero llevarles al libro de Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13, versículos 16 y 17. Algunos versículos van a estar aquí en la pantalla. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, 16, verso 16 y verso 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca. ¿En dónde, iglesia? Dígamelo fuerte. Mano derecha o en la frente. Verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, ¿por qué la bestia decide que esta marca sea impuesta en la mano derecha o en la frente? ¿Por qué no puede ser en otro lugar? ¿Por qué proféticamente este sistema de maldad tiene planes de colocar su marca en la frente o en la mano? Pues déjenme decirles que esta idea de colocar la marca de la bestia en la frente o en la mano no es algo nuevo, es algo tomado del Antiguo Testamento. Y quiero llevarles al libro de Deuteronomio capítulo número 5. Quiero que vayan al Deuteronomio capítulo número 5 y veamos aquí en el capítulo 5. Noten que arriba del capítulo 5 aparece un título en sus Biblias. Nosotros hemos pensado que los 10 mandamientos solamente están en Éxodo 20 y no es así. Los 10 mandamientos también están en Deuteronomio capítulo número 5. En Deuteronomio capítulo 5 aparecen los 10 mandamientos. Y mire lo que dice el capítulo 6, mire cómo arranca el capítulo 6 de Deuteronomio. Estos, pues, son los mandamientos. ¿Cuáles? Pues los que acaba de mencionar en el capítulo 5, los 10 mandamientos.
estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Mire lo que dice el versículo número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando de las palabras del capítulo 5. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y el verso 8, atención. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, los mandamientos, los israelitas tenían que tener lo que y mencionaba la lección de escuela sabática esta semana, esto de las filacterias, que se colocaban en la mano o en la frente. Eran una especie como de cintas de cuero, donde estaban inscritas las palabras de Dios, estas palabras, las palabras de la ley, de manera que cuando alguien las tenía en la frente o en la mano, era un recordatorio constante de que tenían que brindarle tributo, honor, adoración a Dios guardando estos mandamientos. Recibir la marca de la bestia en la frente quiere decir que uno está consciente. Recibirla en la mano quiere decir que no necesariamente estás consciente, pero la practicas. Recibir la señal de Dios en la frente, estas filacterias, era una señal de convicción en el verdadero Dios. Tener la filacteria en la mano implicaba que tú practicabas la ley de Dios. De manera, hermanos, que cuando la Biblia dice que la bestia va a colocar una marca en la mano o en la frente, es una parodia, es una imitación, es una forma de usurpar el plan de Dios que tenía en el Antiguo Testamento. En otras palabras, siguiendo esta analogía, la marca de la bestia tiene que ver con un atentado a la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Así lo está sugiriendo la Biblia. Ahora, está hablando Pablo aquí de la venida de Cristo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién, iglesia? Dígamelo fuerte. Así que el apóstol Pablo dice que si bien es cierto, la venida del Señor es inminente, está cercana, no puede ocurrir hasta que primero haya otra manifestación. La manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado y por qué se le llama el hombre de pecado? Si ustedes van conmigo, o lo pueden ver aquí en la pantalla, en Primera de Juan, capítulo número 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es alguien que infracciona la ley, que viola la ley, que no toma en cuenta la ley de Dios para gobernar. No se rige por la ley de Dios, al contrario. Mire lo que dice el versículo número 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Saben que esa palabra iniquidad es una palabra bien interesante? Porque la palabra iniquidad en el griego es la palabra griega anomía y está compuesta de 2 vocablos. A, que quiere decir sin, y
nomía, que viene de nomos, que quiere decir ley. Literalmente, el misterio de iniquidad literalmente quiere decir sin ley. En otras palabras, el anticristo va a actuar como si no existiera la ley de Dios. Es un ministerio de iniquidad. Este anticristo, este sistema maléfico en el tiempo del fin, va a gobernar, va a tener jurisdicción en aspectos que no tienen nada que ver con la ley de Dios, porque es un hombre de pecado. Alguien que al efectuar un ministerio religioso no toma en cuenta la ley de los 10 mandamientos. Ahora, hermanos, quiero invitarles a su Biblia, por favor, que vayan al libro de Daniel capítulo 7. Daniel 7. Y antes de leer Daniel 7:25, déjenme mencionarles que este sistema religioso de maldad, el cual es representado por la bestia en Apocalipsis 13, es el mismo sistema de maldad que aparece en Daniel 7, denominado como el cuerno pequeño, o simbolizado por el cuerno pequeño. En otras palabras, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7 son los mismos. ¿Cómo lo sabemos? Una relación entre estos dos llevamos a esta conclusión. Ambos profieren palabras contra el Altísimo. Ambos tienen un periodo de persecución contra la iglesia. Ambos tienen un periodo de autoridad en el mundo de 1260 años, por lo cual nos lleva a la conclusión de la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7 son exactamente los mismos. Teniendo eso en mente, leamos lo que dice Daniel capítulo 7 y el verso 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, ¿qué cosa, iglesia? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de que este anticristo, este sistema religioso político, este sistema maléfico en el tiempo del fin, va a pensar en cambiar los tiempos y... ¿A qué se refiere la Biblia con eso? Pregunto, ¿cuál es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene que ver con el tiempo? El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento que nos invita a reposar y darle adoración al Creador el día sábado. Es el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Y este sistema maléfico no solamente pensará, la idea aquí es que resolverá, porque proféticamente tendrá éxito. Cambiará la ley para colocar un nuevo sistema de adoración. Ahora quiero llevarles al libro de Apocalipsis, capítulo número 14. Este no está en la pantalla, pero quiero que lo busquen. Si son tan amables, ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este mensaje del tercer ángel, cuando dice si alguno adora a la bestia y recibe la marca, ese si alguno quiere decir un adventista, un pentecostés, un católico, un musulmán, un hindú. Si alguno adora a la bestia y recibe su marca, beberá también del vino de la ira de Dios. Reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca. ¿Qué está diciendo este versículo? El que recibe la marca no tiene reposo. ¿Ustedes saben lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9? Hebreos 4:9. Si no lo encuentra, solamente escúchelo. Dice, Pablo, Hebreos 4:9, dice, pueblo de Dios. Uno puede pensar que se refiere al reposo del alma, al reposo del corazón, a un reposo espiritual, como ese reposo del cual habló Jesús, vengan a mí todos los que se sientan trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero no es a ese tipo de reposo a la cual Pablo se refiere cuando dice queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra reposo que se usa en el verso 9 es la palabra griega sabáticos. Es decir, Pablo está diciendo, señores, después de haber hecho esta disertación en el capítulo número 4, la conclusión de todo lo que he dicho, por tanto, queda un sabáticos para el pueblo de Dios. Lo cual, hermanos, nos indica que aquellos que reciban la marca no van a tener el reposo, pero los que reciben la marca no van a tener el reposo, pero aquellos que no reciban la marca de la bestia tienen un reposo, un sabáticos. Interesante, ¿verdad? ¿Saben ustedes, hermanos, que el Papa Francisco I acostumbra cada semana a tener un servicio público, lo que le llaman la misa semanal, la misa dominical? Es una costumbre en el Vaticano que él dirija una homilía en una misa a los fieles. Esta homilía que vamos a ver a continuación realmente dura como 1 minuto y fracción, es muy cortita, pero quiero que presten atención a esta homilía porque habla mucho de las pretensiones que tiene este sistema en relación al día de reposo. Así que vamos a escucharlo, por favor. Le subimos un poquito al volumen. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo. Llama la atención en esta homilía
3 cosas que se presentan en este corto video. Número 1, el pontífice da por sentado que el domingo es el día de reposo. Lo da por sentado. Número 2, externa de que el consumismo y la prosperidad están destruyendo el día de reposo, el domingo. Porque como la gente y la sociedad hace, el domingo vas a esta tienda, vas al mall, te ocupas del consumismo. ¿Por qué? Por la prosperidad. Y él externa la preocupación de que la prosperidad y el consumismo están destruyendo el reposo dominical. Pero le hace una exhortación a los fieles para que el primer día de la semana, el descanso dominical, no produzcan, no trabajen, que no se compre y que no se venda. Claro, esto no es un edicto, no es una ley, pero nos dice mucho de las pretensiones que tiene este obispo, el Santo Padre como es conocido, para los fieles y sobre todo para toda la humanidad. Ahora, hermanos, al principio leíamos la cita de Apocalipsis 13, 16 y 17, pero no hemos leído el 18. Y el 18, muchos lo conocemos de memoria, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, cuando uno ve el número 666, que es la primera vez que aparece ahí en el libro del Apocalipsis, cuando uno ve de la bestia ahí en Apocalipsis 13, uno cree que este número es nuevo, que no había aparecido en otro lugar de la Biblia. Pero este número no es nuevo. Este número es tomado del Antiguo Testamento. No vamos a leer la historia, por supuesto, pero en Daniel capítulo 3 se relata el hecho de que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo una ley para que toda la ciudadela de Babilonia, al sonido de la música, se postrara para adorar la imagen que él había levantado. Esta estatua era una estatua de oro que levantó en el campo de Dura. Y es una estatua bien interesante porque la Biblia dice que las medidas de esta estatua era de 6 codos de ancho por 60 de alto. ¿Por qué Nabucodonosor no mandó a hacer la estatua de 10 codos de ancho por 50 de alto? ¿Por qué no lo hizo de 15 de ancho por 90 de alto? ¿Por qué no lo hizo de 8 por ancho por 30 de alto? ¿Por qué tuvo que elegir Nabucodonosor esa medida? 6 codos de ancho por 60 de alto. Además, no crea que es una medida muy inteligente. Ahí está. Eligió una medida extraña, porque 60 codos de ancho por 60 de alto hace que la estatua sea demasiado angosta, muy delgadita y demasiado alta. Porque la adoración babilónica, el número 666, tenía un simbolismo muy profundo. La estatua mide 60 de alto, 6 de ancho, 60 de alto. El 60 es el resultado de elevar el 6 a la 10ª potencia. Y si usted eleva el 60 a la 10ª potencia, le da 600.
Entonces, 600 más 60 más 6 le arroja el número 666. Un número que tiene que ver con un nuevo sistema de adoración promulgado en Daniel capítulo número 3. Mire esta imagen que está aquí en la pantalla. Esta imagen, según los babilónicos, consideraban que este era el recorrido que hacía el sol. Desde que el sol sale hasta que el sol se pone, era el recorrido que hacía el sol. Ellos consideraban que este recorrido del sol en su órbita, como lo decían ellos, tenía 12 casas. 12 casas. Y en cada casa había 3 habitaciones. Esas 3 habitaciones, que en total llegan a ser 36, no es casualidad. Es que los babilónicos consideraban que el 36 era el número de las subdeidades astrológicas. Entonces, son 36 habitaciones que tenía que recorrer el sol para ocultarse. Interesantemente, si uno suma los números del 1 al 36, es decir, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, y sigues así hasta el 36, te da el número 666. Lo cual, esto es una inferencia de que el número 666 tiene relación con la adoración al sol. Veamos la siguiente. Lo que ustedes ven aquí en la pantalla son los amuletos babilónicos que usaban los sacerdotes en su liturgia. Estos amuletos que cargaban los sacerdotes estaban impresos en ese amuleto que tenía varios números. Por ejemplo, cabe destacar en este amuleto que el amuleto tiene 6 cuadros verticales y 6 horizontales. No sé si usted se ha dado cuenta, pero todos los números que están en estos recuadros no pasan del número 36. ¿Correcto? Ahora, hermanos, si usted suma los números en vertical de cada línea, le va a dar 111. Si suma los números verticales de la segunda línea, le da 111. Y así sucesivamente. Y cuando usted multiplica 111 por 6, le da 666. Pero además, si usted suma los números de manera horizontal, es decir, si horizontalmente, suma los números de manera horizontal, en cada línea le va a arrojar el número de 111, la segunda línea horizontalmente 111, y al final también le seguirá dando 666. De modo, hermanos, que lo que quiere decir esto es que el 666 estaba relacionado en la cultura babilónica con la adoración al sol. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuándo fue la primera ley dominical que se dio en este mundo en la historia? La primera, ¿cuándo fue? 7 de marzo del año 321. ¿Quién la dio? Constantino, el emperador romano. ¿Y saben qué decía ese edicto? Se lo voy a leer textualmente, dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Entonces el 666 tiene que ver con la adoración al sol. ¿Y la adoración al sol en qué día se efectuaba? ¿En qué día se efectuaba?
en el día del domingo, en el primer día de la semana. De manera, hermanos, que noten ustedes esto, la marca de la bestia no tiene que ver con una vacuna, no tiene que ver con un microchip, con un código de barras, con una tarjeta de identificación. La marca de la bestia tiene que ver con la adoración. En un acto en el tiempo del fin, donde tú tienes que reconocer a Dios como tu creador, guardando el día sábado, séptimo día de la semana, o darle adoración a la bestia, guardando el mandamiento de los hombres. La marca de la bestia tiene que ver con adoración. Y no es una marca física, literal, en la frente o en la mano. Es simbólica. ¿A quién adoras? ¿Adoras al Dios creador guardando el sábado? ¿O adoras a la bestia guardando el domingo? ¿Qué cosa es la marca de la bestia de una manera más específica? ¿Qué les parece si le preguntamos a la bestia cuál es su marca? ¿Les parece bien? Vamos a preguntarle a la bestia cuál es su marca. Mire lo que dice este documento, que es un documento oficial de la Iglesia Católica. Dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. Y la Iglesia está sobre la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ello. Mire la siguiente. Por supuesto, la Iglesia Católica pretende que el cambio del sábado al domingo fue hecho por ella. Y este acto es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en los asuntos religiosos. ¿Qué cosa es la marca de la bestia según ella misma? El primer día de la semana, el domingo. Oiga, hermanos, miren, ¿saben que a mí me sorprende sinceramente cómo es que los acontecimientos finales escritos en la palabra de Dios cuadran perfectamente, sin ningún retraso, sin ningún apuro? No sé cuántos supieron, porque esto ya fue ya es una información ya muy pública, igual en las redes sociales. Hace apenas un mes, el Papa Francisco emitió una encíclica. Es la tercera encíclica. La encíclica es una carta del Sumo Pontífice dirigida siempre a los fieles católicos. Pero en este caso hizo una excepción. Decidió extender esta carta a todo el mundo, a las naciones, a los gobiernos, a los presidentes. Esta es una carta dirigida a todo el mundo. Y llama la atención el título de esta encíclica, porque esta encíclica se titula Fratelli Tutti en latín. ¿Y sabe qué quiere decir? Quiere decir hermanos todos. Es un llamado del pontífice a tener una sola familia, un solo sistema mundial, un nuevo orden mundial, como él lo expresa, donde hay un líder. Y mire, quiero citar algunas expresiones textuales, porque tengo que ser cuidadoso en ese aspecto, pero esta encíclica, que consta de bastantes páginas, expone algunas ideas principales. Por ejemplo, y repito, el 4 o 5 de octubre de este año. Es una encíclica muy reciente. Mire lo que dice. Menciona la encíclica que la crisis del COVID-19 ha mostrado la incapacidad de los gobiernos
y que por eso se necesita una nueva estructura mundial. Como queriendo decir que los sistemas humanos que tienen ahora las naciones nos está mostrando que ellos no pueden. Y sugiere que debe de haber una nueva forma de gobierno, una nueva estructura mundial. Otro aspecto que la carta dice es que esta encíclica expone la necesidad de una autoridad mundial que esté por encima de todas las naciones y que lleve adelante la agenda globalista. Menciona la necesidad de una autoridad mundial. Lo interesante es que no dice qué autoridad mundial, pero cuando uno lee la encíclica, uno se da cuenta que él es el candidato para ocupar ese liderazgo mundial. Otro aspecto que menciona esta encíclica es que él propone una reforma de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y propone un nuevo sistema económico para crear lo que él le llama la familia de las naciones, un nuevo orden económico, jurídico y político. Hermanos, la Biblia nos enseña que este poder va a tener mucho éxito en poder aterrizar estos planes, lo cual todo nos indica que nuestra redención está cerca. Muy pronto, hermanos, vamos a ver cosas que nosotros nunca nos imaginamos que iban a pasar. Miren, no tenía planes de comentar esto, pero lo voy a hacer porque es algo que es de mucho conocimiento público y repito, de las redes sociales, pero solo lo quiero hacer para beneficios o para beneficio de aquellos que por alguna razón no están involucrados con esto de las redes sociales y la información que circula ahí. Y hablaba, creo, con el pastor Cachay ayer sobre esto. Hay un arzobispo que es el llamado el arzobispo Carlo María Viganò. Es un arzobispo de alto rango en el clero. Él fue secretario del Vaticano en todo el periodo de Benedicto XVI. En los últimos años recientes fue el embajador del Vaticano para los Estados Unidos. Bueno, este individuo, que no es un loco, no crean que es una persona disparatada, porque tiene un doctorado en Derecho Civil, tiene un doctorado en Interpretación Canónica, es un hombre estudiado, letrado, es un hombre culto en las ciencias y en el estudio también de las Escrituras. Este individuo le escribe una carta al presidente Trump. Le escribió una primera en el mes de junio, pero le escribió una segunda casi parecida hace apenas 3 semanas atrás, el 25 de octubre. ¿Y sabe qué cosa le dice en esta carta? Le voy a leer un fragmento. Carta del 25 de octubre al presidente Trump. Dice: Señor presidente, permítame dirigirme a usted en esta hora en la que el destino del mundo entero está siendo amenazado por una conspiración global contra Dios y contra la humanidad. Así empieza la carta. Y esta carta, hermanos, tiene el propósito hacerle saber al presidente actual que hay una élite en el mundo compuesta por obispos, científicos, ingenieros y economistas con un perfil masónico que están planeando una nueva dictadura mundial. Y a lo cual él en su carta felicita al actual presidente porque desde que llegó a este gobierno
ha defendido los principios de la libertad. Y sigue diciendo, advirtiéndole de este plan, le dice, es un plan global llamado el Gran Reseteo. Y está en marcha. Su arquitecto, dice la carta, es una élite mundial que quiere someter a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con las que limita drásticamente las libertades individuales. En varias naciones este plan ya ha sido aprobado y ha sido ya financiado. Es bien interesante que cuando el presidente Trump recibe la primera carta en el mes de junio, colocó un tuit agradeciéndole al arzobispo Viganó que le haya mandado esta carta y exhortándole a todos, cristianos y no cristianos, a que la lean. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que proféticamente se avecina un nuevo paradigma de las naciones, un nuevo modelo económico, una nueva estructura política y social. Y todo esto pareciera ser que traerá cambios benefactores, cambios muy buenos, pero detrás va a amenazar la libertad de culto, de adoración y de conciencia, donde vamos a tener que pasar por la experiencia que vivieron los jóvenes hebreos de decidir adorar al verdadero Dios o bien ceder ante las sugestiones de la bestia. Según el libro de Apocalipsis 24, no lo vamos a leer, pero según Apocalipsis 24, dice que muchas personas no van a recibir la marca de la bestia y que por lo tanto serán decapitados. Hermanos, yo les pregunto, ¿realmente, hermanos, estamos listos para dar la vida por ese Dios que adoramos? Tu fidelidad tendrá una prueba que no va a tener que ver con tu sueldo, tu salario, va a tener que ver con tu vida. Serás boicoteado. ¿Saben lo que es el boicot económico? El boicot económico no es otra cosa que se pierden todos tus derechos como ser humano en cualquier nación. Libertad de expresarte, libertad de adorar, libertad de leer las escrituras, libertad para comprar, para vender, libertad para tener una cuenta en el banco, libertad para viajar, libertad para prosperar, libertad de tener tu capital. Seremos destituidos de todo apoyo humano y nada más vamos a depender de la provisión de Dios. Y la provisión de Dios tampoco consideremos que es cosa muy poca. Lo tenemos todo en la provisión de Dios. ¿Amas a Cristo? Que si un día nos quitan este templo, ¿te atreverías a ir a adorar al Señor debajo de un árbol? ¿Amas a Cristo que si un día te quitaran tu camioneta o tu auto, irías a un lugar de adoración en una bicicleta? Hermanos, Jesús dice en su palabra, amarás a Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Hoy Dios está buscando adoradores que estén dispuestos a dar su vida por Él. Yo creo, hermanos, que necesitamos esta mañana orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a prepararme
para los tiempos finales. Ayúdame a prepararme para esta gran tempestad que pronto se avecina en este mundo. Si alguien está siguiendo la transmisión esta mañana, ahí donde estás en la transmisión, puedes escribir abajo de este video un comentario y decir: Señor, ayúdame a prepararme para los tiempos finales. Creo que todos nos sentimos insuficientes en esta área, ¿no es cierto? Por eso necesitamos pedirle a Dios su Espíritu Santo, su dirección. Que el Espíritu despierte en el corazón una sed, un hambre tan grande de adorarlo a Él y ser fieles a Él a pesar de cualquier circunstancia. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos. Vamos a colocarnos de rodillas. Vamos a orar. Padre, reconocemos al estudiar las profecías del tiempo del fin que probablemente muchos de nosotros no estamos preparados para vivir estos acontecimientos. No estamos siquiera preparados de una manera espiritual. Hay muchas cosas que nos distraen en este mundo, que nos hacen alejarnos de ti. Son cosas pasajeras, livianas, triviales. La tecnología nos ha tenido esclavos y no nos ha permitido ver tu poder y tu grandeza. Te ruego, Señor, que envíes el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros y puedas poner en nuestro corazón un amor sincero y profundo por Jesucristo, por tu palabra, por las Escrituras, por la oración, por predicar la verdad y defenderla. Oramos por esta iglesia, Señor, por las familias que se congregan en este lugar, para que traigas un despertar, un avivamiento, que sea tu Espíritu el que lo produzca y no nosotros. Oramos por toda la iglesia en el mundo, porque tienes mucho pueblo, Señor, en las iglesias que hoy están predicando la verdad y en otras que no lo están haciendo así, pero tú tienes hijos tuyos en muchas congregaciones. Pedimos por ellos para que los mantengas en la luz de la verdad. Oramos por nuestros pastores, por nuestros dirigentes, por aquellos que tienen grandes rangos, Señor, de preeminencia en la iglesia. Oramos también por los gobernantes actuales. Oramos por esta nación para que tú guíes este país, Señor, guíes los intereses de este país y que siempre en esta nación, Señor, se haga la voluntad tuya a su momento y a su tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la seguridad que nos das de que estamos en el camino, en el estudio de las profecías. Gracias, Señor, por este mensaje que nos das en esta hora y gracias por todas las bendiciones que hasta aquí tú nos has dado. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, y cantar. Vamos a cantar este himno final. El himno 168, 168.